Radio Nopal. Resistencias alimentarias. Poner al comal temas y reflexiones sobre cultura alimentaria, territorio e identidades. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Mariana Castillo Hernández y estamos inaugurando este programa Resistencias Alimentarias, que pues primero les agradezco mucho estar aquí. Estoy muy emocionada, muy contenta de que se abra este espacio de reflexión alrededor de la cultura alimentaria, sus problemáticas, sus reflexiones, pues el compartir estos temas que pues nos deben de competir. Ahorita vamos a contar un poquito más al respecto, pero quiero agradecer antes que nada a Radio Nopal por abrir este espacio, a Walter Gutiérrez Omedé, quien me está ayudando en los controles y quien es parte de mi equipo, y pues también tenemos hoy una invitada de lujo. Tenemos a Dulce Espinosa de la Mora, antropóloga, docente y parte de la campaña Sin Maíz No Hay País y el colectivo Zacahuitzco, porque el día de hoy vamos a tratar un tema importantísimo. Es un tema que nos debe de importar, nos debe de involucrar, y el tema son los maíces nativos, el Temec y la Ciudad de México. ¿De qué va la problemática con este tratado comercial? ¿Qué sucede en la Ciudad de México desde espacios comunitarios? Y un poquito más para que pues le pongamos los puntos sobre las IES, sobre un tema que es muy complejo y que hoy vamos a ir desgajando como una mandarina, y pues nos van a ir surgiendo más preguntas, pero lo importante es ponerlo sobre la mesa. Primero, antes de que comencemos con nuestra invitada y que empecemos a conversar con ella, yo quisiera contarles un poquito, porque pues es el programa inaugural y tenemos que pues decirlos, pero ¿por qué o qué? De resistencias alimentarias. Y primero quiero que hagamos una reflexión sobre la palabra resistencia. La palabra resistencia la tenemos pues actualmente muy presente, ¿no? La tenemos, siempre escuchamos resistencia para hablar de todo esto con lo que no estamos de acuerdo y qué vamos a construir a partir de esto. Este concepto pues sí viene, y ahí me voy a poner un poquito más teórica, porque pues está muy relacionado con la teoría marxista, y esto pues es como justamente oponerse a las condiciones impuestas a los grupos sociales desfavorecidos en la sociedad moderna. Ha evolucionado, ha cambiado, ha tenido diferentes reflexiones, pero desde el enfoque social y la antropología, las resistencias son muy importantes porque nos ayudan a establecer otro tipo de creaciones y transformaciones, pues para que podamos conversar alrededor de algo que se enfrenta pues a los entornos de dominación, ¿no? Sabemos que pues la alimentación está involucrada, es esta categoría cultural que nos compete a todas las personas. Sabemos que involucra lo económico, lo social, involucra lo sensorial. Entonces todo esto está involucrado con pues el espacio en el que estamos viviendo. Entonces sí es importante que hagamos más espacios de resistencia, y pues precisamente sabemos que si bien ahora también estas palabras son cooptadas por otros espacios de poder, incluso para sacar provecho y consumirlas, pues nosotros lo que debemos buscar siempre es abrir espacios, y qué mejor que una radio como Radio Nopal, que es un espacio comunitario donde cuando uno pasa por aquí siempre están sucediendo cosas, y es lo que queremos que también sea Resistencias Alimentarias, un espacio para que ustedes se sientan a gusto, que me manden preguntas, que nos compartan qué temas les inquietan y de qué conversar. Entonces por aquí pues yo voy a estarles escuchando, y este espacio es su espacio, así es que siéntanse en la libertad de escribirme, de compartir y de que reflexionemos en conjunto. Les invito a que nos sigan en @resistenciasalimentarias en Instagram, que también sigan @Radio Nopal para que vean todos los proyectos que están por aquí convergiendo. Y pues voy a empezar también, antes de darle el paso a Dulce y a un espacio que preparé para ustedes y que va a ser parte de este programa, y que justamente tiene que ver con todo lo que involucra la comida. La comida, como justamente hace rato dije, involucra muchas sensaciones, muchos estímulos. Voy a tener ahorita un ejercicio con ustedes para que pues se adentren un poquito, se relajen antes de que pasemos a los temas complejos. Pero les quiero contar de este dodecálogo que escribí en Medium, que también pueden encontrar la liga a este Medium en el Instagram de Resistencias Alimentarias. ¿Y por qué es importante contárselos al inicio de este programa? Porque en tiempos de recomendacionitis de restaurantes, de ideas hegemónicas sobre lo gastronómico y del buen gusto, entre comillas, de imposiciones, de apropiaciones,
este espacio busca hacer ese respiro, ¿no? Para otras voces alternativas y que tengamos otros discursos alrededor del comer, la comensalidad, el territorio, la economía y las identidades. Ahora, este dodecálogo me parece, pues voy a como contarles algunos para que mejor se metan al texto y ustedes lo puedan leer. A mí me importa mucho, y eso es algo que a lo largo de pues ya 15 años de trayectoria pues me ha como inquietado, es que me importa y nos importa en este programa cómo cada quien entiende el sabor. Aquí se busca menos imposición del gusto, más libertad, sobre todo menos policías culinarios, menos policías en general en la vida, pero este programa busca salir de eso. También aquí vamos a conversar sobre esas problemáticas actuales como la que hoy en día vamos a tener sobre la mesa. Aquí no creemos en esta visión hegemónica del servicio, ni del servilismo, ni de la sumisión, que está muy involucrada con ciertos discursos gastronómicos. Aquí creemos en la amabilidad y otras maneras de construir los espacios alimentarios. También buscamos promover otras formas de comensalidad, también hablar de migraciones, de feminismos, pero también de las desigualdades que imperan en ambos rubros. Y también nos gusta esa comida que podría parecer sencilla a simple vista y que ha sido relegada por ser popular, no gourmetizada ni blanqueada para agradar a esas tendencias del consumo. Sabemos que hoy en día la alimentación también está en este boom mediático donde pues ahora los cocineros están en los reflectores y pues acá estamos buscando precisamente una resistencia a ese discurso gastronómico. Ahora, ya ustedes métanse a leerlo, me cuentan qué opinan, si están de acuerdo, si no están de acuerdo y pues abramos por ahí la conversación. Ahora sí, quisiera pasar, vamos a hacer esta pequeña pausa para respirar y les invito a que escuchen este audio que viene a continuación, que cierren los ojos y que traten de identificar cuáles son esos sonidos que ustedes van a escuchar por ahí y volvemos en un momento más. Adelante con el audio. Y la abona cada año, le mete muchísimo tiempo y crece mucho la milpa. Vean esto, muchachos. Ella le decía a Gloria. No dejes de echarlo porque si no se va a hacer. Ahí va. Pero poquita, para que no se nos pase. Además se cansan los brazos, ¿verdad? Mira, y se mueve todo el cuerpo, parece que bailas. Este también ya casi está mal. Y ya les dije que se chichinan mucho por el azúcar. Miren, pero ahorita que escurra ya no te cansas. ¿Te lo acerco o ahí? Ahí mejor, porque ya te pesa, ¿no? Tiene que chillar la paila. Resistencias alimentarias. Amasar, aprender y desaprender para reflexionar en conjunto. Muy bien, pues escuchamos yo le puse maíz mix porque precisamente en tiempos donde pues ya nos castigan por poner canciones porque todo tiene copyright, pues decidí hacer este mix
de sonidos que tienen que ver con la milpa, con el maíz, en diferentes lugares. Como escucharon, hay diferentes personas involucradas, ahí escuchamos, a ver, ustedes ahí en casa pues también piensen y digan ahí en su lugar donde están, ¿qué identificaron? Por ahí había un comal, por ahí había una lotera, por ahí había personas diciendo palabras muy específicas de su propia realidad y su contexto cultural, que también es parte de lo que vamos a estar conversando en Resistencias Alimentarias, porque nos importa cómo cada quien nombra su entorno, a lo que cada quien le da valor. Pues muy bien, pues van a ser parte de las cápsulas que van a poder escuchar en este programa. Y ahora sí, me da mucho gusto dar la bienvenida a Dulce Espinosa de la Mora. Como les decía, Dulce tiene muchísima experiencia en los temas relacionados con la milpa. Voy por aquí a leerles un poquito más de su semblanza. Dulce Espinosa de la Mora nació en la Ciudad de México y se formó como antropóloga en la ENA y en la UNAM. Es muy importante su trayectoria enfocada en la justicia alimentaria y la alimentación. Ella coordinó la exposición La Milpa, Espacio y Tiempo Sagrado para el Museo de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura, y pues entre otros tipos de eventos que están relacionados con maíz. Y esto es muy importante, porque este espacio me parece fundamental, porque también le da el valor a este grano que nos forma, estamos hechos de maíz, y Dulce fue la primera directora del CENCALI, la Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria en el Complejo Cultural Los Pinos, en el periodo en el que se montó el Museo del Maíz, que es justamente este centro de documentación que pues de verdad, si no han ido, vayan, dense la oportunidad de conocer lo que hay por ahí, y pues también el Mercado del Solar, que ahorita vamos a platicar un poquito más con Dulce al respecto. Y algo muy importante también de lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con activismo político. Dulce también tiene una trayectoria relacionada con esto, y hace 8 años fundó, junto con otros socios, el colectivo Zacahuitzco, que se dedica a entender y mejorar la alimentación de más de 80 familias de la Ciudad de México, colaborando en la creación de otros colectivos urbanos, familias campesinas de distintos estados de la República Mexicana. Y esto también es fundamental, porque hoy vamos a centrarnos en la Ciudad de México, en zonas de conservación de esta urbe que nos aloja y que es caótica y que tiene tantos contrastes. Pues ahí también Dulce tiene toda esta experiencia en temas que tienen que ver con alimentación sostenible, saludable, asequible y accesible. Dulce, bienvenida a Resistencias Alimentarias, un placer tenerte por aquí, un honor que las personas puedan aprender en conjunto contigo, y pues vamos a conversar rico y sabroso este tiempo que nos queda del programa. Claro que sí, Mariana, yo encantada de participar en esta primera edición. Felicitarlos por esta iniciativa. Creo que estos espacios son fundamentales y a nosotros pues nos permiten llegar a gente a la que normalmente no tenemos acceso, así que estoy muy encantada de estar aquí contigo, porque tú también tienes una trayectoria importante en estos temas. Muchas gracias, Dulce. Pues vamos a empezar con este tema que pues es fundamental y es un tema de actualidad, ¿no? Que yo creo que también en ese sentido hemos escuchado las diferentes noticias que se han dado alrededor del tema de este tratado comercial que pues también es algo importante, sobre todo por nuestra región geográfica y económica, el TEMEC. ¿Qué está pasando actualmente con este tratado y cómo se relacionan con los temas de la milpa y el maíz, Dulce? Sabemos que es un tema complejísimo, pero hoy queremos pues empezar a abordarlo de una manera sencilla, porque es un tema en el que muchas personas no están involucradas, sobre todo si no tienen que ver con los campos de alimentación. Entonces, platícanos un poquito más qué se está viviendo y por qué es importante que hablemos de esto. Ok, voy a empezar un poco de hoy y nos vamos a ir para atrás, ¿no? Bueno, como mucha gente sabe, porque está en los medios de comunicación, es que México perdió la disputa comercial, ¿no? Luego de que el panel del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos concluyera que las medidas que México tomó en el 2023 para crear un decreto, ¿no?, en el que se establecía la prohibición de maíces transgénicos en la masa y en la tortilla, a Estados Unidos no le gustó, ¿no? Esencialmente Estados Unidos considera que México tiene problemas, sobre todo con relación a el capítulo de acceso al mercado y el capítulo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, ¿no? Entonces considera que México nunca, desde 1980 que han tratado de entrar con maíces transgénicos a México,
nunca ha demostrado científicamente los daños del maíz transgénico, ¿no? Entonces, a partir de este decreto de Andrés Manuel en el 2023, que tenía como objetivo realmente la defensa de la masa y la tortilla, porque han habido ciertas discusiones con relación a los efectos negativos de los transgénicos en México. Entonces yo te diría que ese es el contexto en este momento. Eso me parece fundamental que lo digas, porque hablamos masa y tortillas, ¿no? ¿De qué nos alimentamos de manera diaria la mayoría de las personas en México? ¿No? Sabemos que pues te comes una tostada, te comes un taco, te comes todos los alimentos derivados de eso. Sí. Y recuerdo mucho un estudio, Dulce, que tenía que ver con el origen de estas masas y de estas tortillas, ¿no? Sabemos que mucho de esto no viene de maíces nativos, que viene precisamente pues de otro tipo de ingrediente. Y en ese sentido, pues hay muchas discusiones alrededor del por qué sí hablar de la importancia de consumir maíces nativos y no de transgénicos. Sí, ahí habría también que integrar otro concepto, que es el de organismos genéticamente modificados, que no es lo mismo. Digamos que el concepto de organismos genéticamente modificados incluye a otro tipo de manipulaciones genéticas, ¿no? Entonces, por eso preferimos hablar de organismos genéticamente modificados en vez de transgénicos, ¿no? Es importante hablar de los maíces nativos porque somos el único país en el mundo que consume 130 kilos de masa y tortilla al año. Simplemente por repetición, o sea, por la cantidad de maíz que comemos, el país tiene derecho a aplicar un criterio de precautoriedad, ¿no? En el tipo de alimentos que consume en general. Y en la masa, en la tortilla, mucho más, porque tiene que ver con una cuestión histórica y cultural. Culturalmente nosotros lo consumimos, tenemos una dieta basada en el maíz y en la milpa, ¿no? Que es este sistema productivo que arropa a una infinidad de alimentos, y dentro de la milpa el más importante, digámoslo así, es el maíz, ¿no? Entonces, si consideramos que el maíz tiene entre nosotros alrededor de 10,000 años, ¿no? De estar probando, ¿no? Cuáles sí crecen, cuáles no crecen, de dónde crecen, cómo los podemos utilizar, qué tecnologías vamos a desarrollar para transformar estos maíces, pues nos damos cuenta que no es algo que se inventó el día de ayer, ¿no? Es algo que heredamos de muchísimas generaciones, ¿no? Que encontraron este teocinte todo deforme ahí con dientitos, y que decidieron, ¿no? Sembrarlo y resembrarlo hasta llegar a las 64 variedades que hoy se reconocen en México, ¿no? Totalmente. Acabas de dar en el clavo también para hablar de estos temas que tienen que ver con patrimonio biocultural, ¿no? Sabemos que también hay, pues vamos, muchos que veres alrededor de la patrimonialización y quién la apropia y demás, pero pues está, como bien dices, toda esta ancestralidad y todo este conocimiento de las familias agricultoras que han trabajado alrededor de esto. Justamente me voy a ir a este documento que Sin Maíz No Hay País, pues justamente reunieron firmas para estar pues justo haciendo trabajo de conciencia alrededor de este fallo, y el título es Estados Unidos y Canadá no deben obligar a los mexicanos a comer tortillas transgénicas, ¿no? Aquí yo quisiera que tú me platicaras un poco más cuáles son estos trabajos que están haciendo desde Sin Maíz No Hay País, precisamente para pues poner mucho más claridad en algo que de repente suena lejano, ¿no? ¿Por qué no debo comer tortilla transgénica? ¿Por qué no Estados Unidos y Canadá me tienen que obligar? ¿De dónde vienen estos conceptos que de repente son tan complejos como soberanía alimentaria, ¿no? Todo esto que de repente pues así a la gente de pie le pueden no sonar cercanos. Entonces cuéntanos un poco más de todo este trabajo que se hace desde esta organización, que también pues tiene mucho detrás y mucho precedente social sobre todo. Sí, digamos que la campaña es la heredera de un movimiento que empieza alrededor de 1980 con la insistencia de Estados Unidos de introducir maíces transgénicos a México, ¿no? Entonces, a partir de este momento, comunidades indígenas, comunidades académicas y gente de la sociedad civil, pues se dan a la tarea de pensar el maíz, pensar la alimentación mexicana y de
negarse, ¿no?, a comprar este tipo de maíces de los que no se sabía mucho, pertenecen al proceso de la Revolución Verde, ¿no?, en las que se crean todos estos paquetes tecnológicos altamente cargados de agroquímicos y que nos ofrecen una semilla que en ese momento se intuía, ¿no?, pero ahora lo sabemos con certeza de que lo que hace es mantener una dependencia económica también de los pueblos hacia estas semillas, porque hay que comprarlas. En contraposición teníamos todas las variedades nativas o criollas, como les quieran decir, que son los stocks familiares, ¿no?, sobre todo las familias indígenas, ¿no?, del país, que han procurado mantener como estrategias alimentarias, pero también de sobrevivencia en algunos momentos, han valorado muchísimo estos materiales junto con frijoles, calabazas, jitomates, aguacates, frutas, ¿no?, que se siembran en estas milpas, en estos sistemas tan complejos. Y entonces se empieza a crear todo un movimiento en defensa de esto. El otro momento súper importante, digamos, que viene por ahí de 1997-98, cuando empiezan las discusiones posteriores a la firma del Tratado de Libre Comercio de 1994, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no?, o sea, comunidades indígenas, productoras, académicos, en defensa, ¿no?, de estos principios alimentarios, preocupados por la alimentación. Pues México siempre ha sido un país pobre, ¿no? O sea, nuestras comunidades indígenas y muchas otras comunidades pues no gozan, ¿no?, de los derechos de los que deberían de gozar. Y justamente en el 96, 97, muchos universitarios y gente que está trabajando, mucho antropólogo también, mucho biólogo, agrónomo, sí, que están trabajando en el campo mexicano, pues se dan a la tarea de repensar el Tratado de Libre Comercio y hablar sobre la conveniencia de que el grano tan importante que es el maíz esté en el Tratado de Libre Comercio. Mira, me parece aquí como que justo hasta parece como si estuviéramos en un loop infinito, ¿no? Así o sea, es. porque aquí y hay que contarle también a las personas que nos escuchan y a quienes nos escucharán de manera grabada, es que pues son dos visiones totalmente diferentes, ¿no? Es como la apropiación, la comercialización desde esta visión pues totalmente imperialista, totalmente pues enfocada a quitarle sus derechos, ¿no? Ahorita mencionaste esa otra palabra que me parece muy importante y regresaremos a ella y los porqués, pero justamente son estas dos visiones absolutamente contrarias, ¿no? Y eso creo que ahí es donde radica un tema fundamental, ¿no? Y es donde, ¿cómo le dirías a la gente o qué le dirías a la gente de manera sencilla qué es soberanía alimentaria, ¿no? Porque ahí está justo este título que a mí me parece pues muy atinado, ¿no? Porque hay que hacer esta acción social para que haya pues un despertar. A veces estas cosas no se conversan, ¿no? Y sobre todo si no vienes de un enfoque donde hay como esta crítica social. ¿Qué es soberanía alimentaria, Dulce? ¿Y por qué es importante y por qué está relacionada con estos temas? Pues mira, la soberanía alimentaria es la capacidad que tienen las personas y los países, ¿no?, que viven en todos los países del mundo por satisfacer, ¿no?, de manera personal, digámoslo así, de satisfacer sus necesidades alimentarias. Y en ese sentido, cuando hablamos de otras escalas, cuando hablamos a escala nacional, hablamos justamente de eso, de que las naciones sean soberanas, ¿no?, alimentariamente, y puedan decidir qué comer, cómo comerlo, con quién comerlo, a qué hora comerlo. Todo eso tiene que ver con soberanía alimentaria y encaja perfectamente con que nosotros, los mexicanos, hemos decidido que nuestra dieta con base en maíz nos gusta. Nuestros platillos, agradecemos a los dioses, ¿no?, por tener esta planta maravillosa, por tener todo lo que gira en torno a la milpa. Por eso es tan importante, porque tiene que ver con nuestra cotidianidad, con nuestra vida doméstica, con cómo pensamos el mundo. Y también por eso el concepto de soberanía se vuelve sobre todo importante cuando estamos de alguna manera con intereses contrapuestos con otras naciones, ¿no? Por ejemplo, los países europeos han decidido que no quieren maíz, productos transgénicos, mucho menos trigo, ¿no? Uh-huh. Que es su grano fundamental. ¿Por qué nosotros los mexicanos no podríamos decidir cuáles son los tipos de maíces que queremos y defenderlos?
¿no? Totalmente. De hecho, también aquí voy a entrar a ese punto que justamente ahorita nos hiciste esta aclaración del concepto. En este mismo comunicado de Sin Maíz No Hay País hay un estudio muy interesante que justo me parece, yo cuando lo empecé a leer, es de Friends of Earth, es recursos sobre la disputa entre Estados Unidos y México sobre el maíz transgénico. Justo voy a compartir una liga en las redes para que ustedes también puedan leerlo. Y creo que desde ese lugar es que también es donde podemos entender que organismos independientes nos dan mucha más información que no está ligada a los intereses comerciales de los grandes corporativos, que son quienes también están pues queriendo que estas semillas pues se siembren desde su patente, ¿no? Que yo creo que ese es un tema que quiero que le platiques un poco más a la audiencia. Mucho tiene que ver con la siembra de patentes, ¿no? Y que es como si, pues tal cual, ¿no? Como mi teléfono de marca tiene una patente y yo pago por usar eso, o sea, es llevado eso a la alimentación, pues es algo, pues de verdad terrible, ¿no? Es así como, esa es la verdadera apocalipsis, Dulce. Así es, y sobre todo cuando hablamos del tema alimentario, ¿no? O sea, digamos que probablemente es el tema base de la humanidad más importante. Y por eso importante también la defensa de los sistemas alimentarios localizados o locales, como los quieran nombrar. Y esta cuestión de la dependencia en la alimentación, bueno, podemos ver casos como Etiopía, ¿no? Bueno, incluso aquí en América, bueno, veamos a Cuba, ¿no? Que está ahorita sin sus semillas nativas, con un bloqueo comercial impresionante, ¿no? Y están sufriendo hambre los cubanos porque no tienen esa soberanía alimentaria y muchas otras cosas no tienen. Y en México corremos ese riesgo, ¿no? Somos un mercado muy atractivo porque pues consumimos más maíz que cualquier otro lugar del mundo. Ojo, nosotros producimos el suficiente maíz blanco para la producción de tortilla y otros, pero sobre todo de tortilla. En lo que somos deficitarios es en el maíz amarillo y entonces ese se compra a Estados Unidos, pero de nuestra dieta básica sí producimos lo que necesitamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no somos dependientes de Estados Unidos en cuanto a maíz blanco, pero amarillo sí. Pero nosotros, por fortuna, tenemos muchísimas semillas y otros colores y otras texturas y otros tamaños y que nos sirven, ¿no? Justamente para elaborar esta dieta tan compleja que llaman la dieta mexicana, que serían más bien las dietas mexicanas, porque este maíz se consume del norte al sur, del Golfo al Pacífico, ¿no? Y la población de este país ha generado una dieta tan maravillosa que no estamos dispuestas a ofrecérselos a las grandes transnacionales para que entonces nos volvamos esclavos de 2, 3 tipos de maíces y toda esta riqueza de la que hablamos, ¿no? Que también está vinculada a la riqueza cultural, biocultural, ¿no? Bios, vida, ¿no? Y el concepto de cultura, no tengamos que ser dependientes de ellos. Por eso la lucha en la campaña y en otras alianzas que también defienden esto es tan importante. Totalmente, de hecho les invitamos también a justamente seguir a Sin Maíz No Hay País, a la Fundación Semillas de Vida, a la Fundación Tortilla de Maíz Mexicana y pues a todos los granitos, ¿no? de tal cual de maíz que se van sembrando para hacer esta milpa de resistencia dulce. Y también esto que mencionaste me hace recordar ese estudio donde justamente Álvarez Bulla estaba involucrada, que justamente decían la cantidad de alimentos que tenían estos maíces, pues que justamente pues ya había estas pruebas de que estaban con esta modificación genética, trazas, ¿no? Las trazas, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero llegar contigo a estas palabras que me parecen importantes mencionar. Los derechos alimentarios y los derechos de las comunidades, porque también, y ya me contarás tú qué piensas, pero a mí de repente cuando alguien me dice nuestros maíces, híjole, digo, bueno, tal vez las familias agricultoras me los comparten y pues nos los acercan, ¿no? Con todas las personas que los transforman y demás, pero por ejemplo, quienes vivimos en la Ciudad de México y no sembramos, me suena muy fuerte de repente decir nuestros, ¿no? Porque es como esta resistencia a decir la apropiación, ¿no? Desde ese lugar, con esta experiencia que tú tienes, hablando de estas colectivas también desde una ciudad, ¿no? Sabemos que la Ciudad de México pues tiene todos estos contrastes, tenemos lugares donde como Milpalta, ¿no? Como
de Xochimilco, que tienen pues siembras locales y pues ¿no? Delegaciones como la Cuauhtémoc, ¿no? Que pues son así tal cual edificios urbe, ¿no? Al 100%. Desde tu experiencia en ese sentido, los colectivos en los que has estado involucrada, ¿qué es lo que hacen para cuidar esta parte de la soberanía alimentaria? ¿Cómo se va tejiendo pues esta red también social para lograr otro tipo de alimentación en una urbe donde es muy complejo también encontrar alimentos de otro tipo y que pues vengan precisamente también de productores pues desde un lugar y una cadena más justa? Claro. Mira, lo que hacemos desde estas iniciativas, yo particularmente en el colectivo Zacahuitzco, son alianzas, ¿no? Alianzas entre productores de pequeña escala, transformadores, consumidores, ¿no? Y estas alianzas nos han llevado a crear, por ejemplo, tianguis, colectivos, cooperativas, había iniciativas que incluso vendían derivados de la milpa en atrios de iglesias, ¿no? Gente con muchísima sensibilidad, ¿no? Hacia la importancia de conservar nuestros sistemas alimentarios, ¿no? Nuestras canastas alimentarias, nuestros productos, aquellos que nos gusta tener en las mesas, y que las comunidades que los siembran nos los comparten de manera tan generosa, ¿no? Entonces, en ese sentido es que nosotros nos apropiamos también de esos maíces, nos apropiamos también de sus propias batallas, ¿no? A partir del entendimiento de sus problemas, de sus condiciones territoriales, ¿no? Viene el artículo 4 y el 27 constitucional, que es el que los que ahora se están discutiendo muchísimo. El 4, por ejemplo, dice, todos somos iguales ante la ley, ¿no? Toda la persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. No es suficiente cuando hablamos de maíces, ese es en el momento en el que estamos ahora, pero sin embargo son artículos importantes que ya están en la Constitución. El 27 establece, por ejemplo, que la propiedad de las tierras y las aguas dentro del territorio corresponden a la nación. Entonces, en ese sentido, tenemos que defender junto con las comunidades campesinas, indígenas y otras comunidades campesinas su derecho a seguir sembrando y su derecho a seguir consumiendo esta dieta variada que nos llega de la milpa y que a nosotros nos gusta mucho. Totalmente, ¿no? sí, o sea, yo ahorita estoy pensando y sí, pues siempre se nos antoja así una tortillita, cualquiera de sus formas, ¿no? Una tabasqueña, una tlayuda, una blanda, ¿no? Una de acá, una azul. Y yo creo que desde ese lugar, justo como mencionas bien, Dulce, el tema de generar estos espacios para encontrar estos alimentos y acercar, porque también esa es la realidad. Muchas de las personas transformadoras, pues también, como bien dijiste, tienen todos estos retos sociales donde el transporte es complejo, no tienen a veces el transporte para ir a vender sus productos, no tienen los espacios. En los tianguis, pues los corren porque es a pie de calle, no es lo mismo, ¿no? Estar ahí coludido en un mercado y dar tu lana que pues vender a pie de banqueta, ¿no? Entonces también todo esto creo que es muy importante ponerlo y hablarlo, porque también estas redes, por eso es que tienen que haber muchas semillitas, ¿no? Muchos colectivos, muchas formas de hacer eso, ¿no? O regresar a esos lugares. Y desde ahí te quiero preguntar algo que me parece importante. ¿Qué tan difícil fue para ustedes como colectivo, pues justo lograrlo, ¿no? Sabemos que pues siempre en esta cuestión, otra vez voy a volver a mencionar la palabra porque lo es, de resistencia a estas grandes cadenas comerciales, qué tan complejo o qué tan difícil es asociarse, aliarse para poderlo lograr, qué tanto se mantiene en el tiempo, un poco también pues tu experiencia vivencial, porque pues no solo es desde la teoría, sino desde la práctica. Pues ha sido muy complicado, ¿no? Sobre todo mantenernos. Pues como bien mencionaste, nosotros estamos por cumplir por cumplir 9 años y para nosotros era muy importante como quitar el coyotaje, ¿no? Ser como intermediarios únicos entre el productor de pequeña escala y el consumidor urbano, porque nosotros estamos en la Portales, ¿no?
Y entonces empezar a construir un equipo, éramos prácticamente puras mujeres, 2, 3 hombres, siguiendo con la tradición de que es la mujer la cuidadora, la que alimenta un poco eso, pero es verdad, ¿no? Nos preocupaba mucho el tema de la calidad de los alimentos, por ejemplo, que no utilicen agrotóxicos, no solamente para quienes lo consumen, sino para quienes producen, ¿no? Sabemos que muchos migrantes en Estados Unidos que trabajan en las zonas agrícolas, pues resultan enfermos por alto manejo de glifosato, ¿no? Y de otros muchos, hay una lista muy importante de cuáles son los agroquímicos prohibidos. Entonces, muchos de nuestros principios y valores eran esos, que fueran producidos de manera agroecológica, pero en un país donde se había producido con agroquímicos toda la vida. Entonces había que trabajar en la reconversión de la agricultura convencional a la agricultura agroecológica, y entonces muchas de estas iniciativas, nosotros tenemos identificadas 40, que hay un mapa en la Conavio donde estamos todas estas iniciativas de mercados, tianguis, colectivos, cooperativas, tienditas, que justamente persiguen estos principios, ¿no? Y eso pues ha sido muy complejo, porque entonces nos hemos reunido con agrónomos, con biólogos, y la sabiduría de los propios productores y las comunidades, para ir aprendiendo, reconstruyendo cómo se sembraba cuando se sembraba sin agroquímicos, ¿no? Claro. Entonces, sí. Ellos han hecho también una tarea, ¿no? De volver a los caldos, ¿no? Aquellos que se hacían con pura materia orgánica, y es un trabajal. Totalmente. Es un trabajote, o sea, nosotros podemos fantasear, ¿no? En que todo esto se construye rápido, pero no lo es. Por eso es tan importante hoy comprometernos. No pasado mañana ni dentro de un año, ¿no? Sino como consumidores, tener como mayor sensibilidad a aquello que nos llevamos a la boca. Hoy se habla de una palabra que es la trazabilidad, que solamente quiere decir estar atentos de dónde viene el producto, cómo se produjo, ¿no? Eso es la trazabilidad. Pero muchas personas, por muchísimas razones, no se han tomado el tiempo, ¿no? de entender la importancia que tiene esto para su propia salud, pero también para la salud del planeta, para la salud de los no humanos, ¿no? Con los que habitamos este planeta Tierra. Totalmente, Dulce. De hecho, aquí justo voy a pedirle a Dulce que también ella comparta artículos, yo voy a compartir otros más para que tengan más literatura al respecto, porque yo sé que de repente es mucha información, pero es bien interesante porque se están tocando temas fundamentales, ¿no? Que tienen que ver con, pues todo también los recursos, ¿no? Tú hace rato mencionaste también que tiene que ver con, tal cual, derechos sobre el agua, sobre el territorio. Hablar de milpa es hablar de esos derechos y sí o sí, involucra temas legales, involucra temas de políticas públicas, ¿no? Como tú lo mencionaste bien, los paquetes tecnológicos en turno, del gobierno en turno, pues van a afectar todo lo demás que suceda en el campo, ¿no? Porque de repente es como señalar, ¿no? Me pasa mucho y de repente escucho mucho es que quiso ponerle eso porque quería obtener más, pues es que si le daban ese paquete tecnológico y las personas pues necesitan comer y sembrar, pues de repente también no es tan fácil la decisión, ¿no? No es tan fácil, porque viven en un contexto en donde las cosas suceden justo también por política pública. Por eso es importante la incidencia de la sociedad civil en las políticas públicas, ¿no? Es decir, estar, ¿no? Pendientes y atentos, ¿no? De cómo se va modificando la Constitución, ¿no? Y cuáles son las discusiones que hoy están teniendo los congresos y cómo afecta eso nuestra propia alimentación. Eso es lo que hacemos en la campaña, estar atentos a esas decisiones, y por eso sacamos los comunicados que sacamos, porque nos preocupa. Totalmente, y pues eso, de nuevo invitarles a que siempre estén al pendiente de todo esto que van sacando en Sin Maíz No Hay País, precisamente este punto, ¿no? De que pues después del fallo, ¿no? Pues viene, Claudia Sheinbaum ha dicho, ¿no? Que se va a revisar, que se discutirá en el Congreso el próximo año esta prohibición de la siembra de maíz genéticamente modificado en territorio nacional. ¿Tú cómo ves, Dulce? ¿Qué observan desde la campaña? ¿Cómo va esto? Sabemos que, pues bueno, en discursos y buenas voluntades
pues se nos puede ir la vida, pero yo también veo muy positivo algo que tú mencionaste. En ningún otro momento, y eso hay que decírselo a la audiencia, habían habido leyes como las hay hoy en día alrededor de la alimentación. O sea, esto es nuevo, ¿no? Y esto, ¿por qué nos debe de importar? Porque eso también puede lograr cambios, ¿no? Y puede empujar a que otras cosas sucedan, ¿no? Entonces, tú platícame en qué va esto, cómo lo ves tú, cómo lo ven desde la campaña. Mira, lo que es muy interesante es que como México firma un tratado de libre comercio trinacional, y después del panel que se arma, que finalmente dice que México no tiene la razón, que Estados Unidos tiene la razón, que nosotros estamos fallando a estos dos principios que te mencionaba hace rato, que tienen que ver con la cuestión del acceso al mercado y las medidas sanitarias y fitosanitarias, pues tenemos que obedecer el resultado del panel, ¿no? Pero, sin embargo, eso no significa, ¿no?, que nosotros dejemos de hacer cosas para defender nuestro maíz, es decir, que vamos a estar siempre a disposición de lo que diga un tratado de libre comercio, que además el propio presidente Trump actualmente no está respetando. Al poner todos los aranceles que quiere poner, pues dime, hay que armarle un panel también a él para que veamos, ¿no?, cómo está fallando a todo aquello que firmamos los tres países. Entonces, en ese sentido, hay ahorita un esfuerzo importante que tiene que ver justamente con la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, de por un lado ser coherente con las decisiones que se han tomado en el país por otras administraciones, pero que son parte de lo que somos. Uh-huh. Y por otro lado, vamos a seguir discutiendo en las cámaras de diputados y de senadores qué se puede hacer al respecto, ¿no? Ahorita estamos en ese momento, va a haber discusiones interesantes, no sabemos muy bien, ¿no?, en qué va a terminar todo esto, pero lo que sí sabemos es que esto no se puede quedar así. Claro, ¿no? Totalmente. Y que la campaña va a seguir trabajando por los maíces y por la biodiversidad. Totalmente. De hecho, ahí también comentarle a la audiencia que también Clara Brugada, ¿no?, también mencionó que se va a hacer protección a los maíces de la capital, ¿no? Porque sabemos, como bien platicábamos, ¿no?, aquí hay siembras, de repente cuando le dices a la gente que no va a esas colonias y que dice, híjole, ¿a poco hay siembra ahí? Pues sí, mucha. Y hay mucha resistencia también desde los barrios diferentes, de las diferentes delegaciones que justo tienen todavía estos áreas de respiro, ¿no? Entonces creo que es muy importante pues que estemos al pendiente de todo eso que se hace a nivel político, pero también, como bien comentaste, de involucrarnos socialmente, de hacer la chamba que nos toca, porque pues también pues no podemos pretender que todo nos va a llegar digerido, ¿no? Sino que pues tenemos que chambear. Y además entender que las leyes por sí mismas no cambian la realidad de las personas, ¿no? Somos las personas las que a través, ¿no?, del uso de estas leyes que vamos construyendo por consensos o por disensos, es que vamos transformando nuestras realidades, pero somos los ciudadanos los que tenemos que involucrarnos en ese sentido. Por ejemplo, decirles que efectivamente se firmó este decreto, ¿no?, que Clara Brugada y la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México empujaron muy fuerte, Julia Álvarez y Casa, ¿no?, reconociendo, por ejemplo, al maíz como patrimonio biocultural de la Ciudad de México en delegaciones como Tlalpan, Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, o sea, no son dos, ¿no? En donde hay 3,000 productores aproximadamente en unas 4,000 hectáreas que se sigan sembrando de maíz. Entonces, vemos cómo estas personas venden sus productos afuera de las escuelas, afuera de los mercados. Entonces hay que tomar decisiones como consumidores de a quién decidimos comprarle, ¿no? Claro. Platicar con los productores. Fíjense, en la Ciudad de México se siembran 9 razas de maíz, de maíces: cacahuacintle, cónico, arrocillo, pepitilla, maíz ancho, palomero y chanqueño, ¿no? ¿Qué alimentos obtenemos? ¿Cuántos tamales?
¿cuántos tipos de tostadas, cuántos tipos de platillos obtenemos de estas 9 razas de maíces, ¿no? Solo en la Ciudad de México. Entonces es muy importante lo que hace ahorita el gobierno de la ciudad al firmar este decreto. Y bueno, esto es solo el comienzo, ¿no? De una lucha que hay que dar desde los distintos actores involucrados, ¿no? Ellas, llámese productor, llámese transformador, llámese consumidor, llámese comercializador, ¿no? Todos tenemos una responsabilidad dentro de nuestros sistemas alimentarios y nosotros a través de nuestro consumo, aunque se oiga medio repetitivo, vamos a garantizar qué cosas van a sobrevivir al futuro. Esa es la importancia del consumidor. Sí, de hecho también vamos a compartir por ahí, porque siempre es una pregunta que constantemente cuando uno escribe o cuando uno recomienda, ¿dónde más puedo encontrar tortillas azules? ¿Dónde más puedo encontrar un chile atole? ¿No? Porque ahorita me vino justo bebidas, atoles que sí sean de maíces, ¿no? Y todo esto pues es información que se tiene que ir socializando para poder justo pues eso, ¿no? Tejer estas redes también para poder hacer este consumo un poco más consciente. Dulce, vamos a pasar a una pequeña pausa para respirar, tomar agüita. Vamos a ir a este pequeño interludio musical muy chiquito, con algo que además se nos va a antojar, y volvemos para ir a este último tramo de Resistencias Alimentarias para seguir con Dulce Espinosa de la Mora, conversando alrededor de maíces, milpa, Ciudad de México y todo esto que nos compete y que nos importa. Estamos de vuelta después de este pequeño interludio musical que me gusta mucho, este grupo, los Flamers. Justo ellos son de Veracruz, atol de elote. ¿A quién no se nos antojó un atol como le nombremos? Porque también, como dijimos, cada nombre nos representa según la región. Voy a leer aquí unos comentarios. Qué bueno que nos están escuchando. Me da mucho gusto que se hayan sumado a su espacio Resistencias Alimentarias. Desde TikTok, Emilio Al dice, qué interesante. Yo tengo un café que también promueve estos temas. Emilio, compártenos el nombre de tu café. Queremos ir para conocerlo. El capitán dice, sin maíz no hay país. Exacto. Así levantamos aquí en cabina el puñito y dijimos, todos estamos en esta lucha, que sí es una lucha, hay que decirlo. Emilio Al dice, las tortillas ya saben diferentes de menos calidad, es real, ya haremos un programa solo de tortillas, porque pues este es un inicio, Dulce, ¿no? Esto es apenas una probadita, todo lo que es para que se emocionen y sigamos conversando. Y dice, ya no las nixtamalizan, es totalmente cierto, ya hablaremos de esa problemática tal cual de las masas preparadas y pues las harinas, que ya ni siquiera, pues ya nada, ¿no? Ya alimento no tiene nada, porque pues sabemos que la cal es esencial y todo el proceso, ¿no? Esta técnica mesoamericana es lo que le da pues este elemento de nutrición, también ya hablaremos de esto, ya lo tendremos por ahí. Y dice, sí, cada vez hay más tortillerías gachas, hay que ir más lejos por unas buenas, ahorita vamos a conversar también de eso. Y dice, a modo de chiste, dicen por ahí, Jesús no entra en todas las casas del México, la tortilla sí. Sí. Gran comentario, estamos de acuerdo. También, algo que les quiero también decir, Resistencias Alimentarias es un lugar también laico, aquí no tenemos preferencias, queremos que todo sea un discurso abierto, estamos justo en esa diversidad. Y pues vamos a seguir platicando con Dulce, que generosamente nos dio su tiempo, nos da su conocimiento y aprendemos en conjunto. Y estábamos conversando justo en el corte algo que me parece importante, sobre todo porque ambas tenemos también experiencia, porque el lugar natural a donde las personas llegamos para los temas alimentarios es pues este ámbito gastronómico 100%, ¿no? Los restaurantes, los chefs, este entorno donde hay muchos discursos que tienen que ver con el prestigio y pues precisamente quiero que Dulce me cuente su opinión alrededor también de pues esta elitización del tema de los maíces, ¿no? Ahora vemos pues estos tamales a costos exorbitantes, estos proyectos que pues lo venden como si fuera un bien de lujo, ¿no? Esa es mi lectura y aquí, como este es un espacio libre, lo puedo decir, aquí no hay línea, aquí podemos decir lo que sea, pero yo quiero que Dulce, que es nuestra invitada, nos platique qué opina y pues si esto también, o sea, tenemos que verlo con más tesón, con más claroscuros, ¿no? O sea, analizarlo, ¿no, Dulce? Analizarlo y darle más profundidad, ¿no? O sea, no es que, o sea, todas estas alianzas y todos estos colectivos e iniciativas que estamos trabajando en defensa de maíces nativos, milpa, estilos de vida alimentarios,
justamente también discutimos, ¿no?, sobre la elitización de los maíces nativos que hoy, como bien dices, en colonias como La Condesa, La Roma, ¿no?, Polanco, Lomas, encontramos estos restaurantes que te pueden vender una tlayuda en 500 pesos, ¿no? Sí, efectivamente hecha de maíces azules, porque estos restaurantes compran directamente a productores. Sin embargo, nosotros creemos que el maíz no es un artículo de lujo, es parte de nuestra dieta básica, ¿no? Y entonces por eso tenemos que promover la producción más masiva de maíces nativos, porque si no, todas estas iniciativas que, o sea, de entrada no creo que lo hagan porque son malas personas, ¿no?, sino porque tienen unos ciertos intereses culinarios, pero también económicos, ¿no?, que bueno, si son válidos o no, cada quien, ¿no?, definiremos eso, pero lo que sí creemos es que no pueden ser la medida bajo la cual se van a establecer los precios de, por ejemplo, maíces rojitos, maíces negritos, cantidad de otros colores de maíces, ¿no?, que resultan extraordinarios, y entonces que se venden por eso a unos precios exorbitantes, dejando a las poblaciones locales indígenas, ¿no?, que viven emergencias alimentarias también y de pobreza, ¿no?, que venden todas las producciones a estos acaparadores, y que venden en estos grandes negocios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la alimentación que produce, con los productores indígenas que producen esos maíces y que por necesidad los tienen que vender a estas iniciativas elitistas, ¿no? Ahí habría que defender nuestro derecho a tener acceso a todo esto, pero sobre todo que las poblaciones que lo producen puedan conservarlas y puedan conservar sus semillas, y que se las compren a precios dignos, ¿no? Justo. La cosa de la justicia es algo que vamos a hablar ahora, pero para que haya justicia alimentaria, el alimento tiene que llegar a todos en esta diversidad, en esta cantidad, en esta calidad, ¿no? Totalmente, y justo mencionabas algo, ¿no?, que también, bueno, a ver, hay quien cree en el libre mercado, sí, está bien, pero pues también en la libre alimentación, ¿no? Y como dices, bueno, sabemos de casos donde se les dice aquí siembras tal porque esto es para mí, y que la misma familia pues come maseca, ¿no? Y bueno, ya dijimos el nombre, pero bueno, hay que decirlo también, ¿no? Pero es real, todos estos temas están ahí, y pues que está involucrado también pues fenómenos de gentrificación alimentaria, ¿no? De pues estos cambios también donde apreciamos algo que está en cierto espacio porque ese espacio pues ya tiene otro discurso, ¿no?, alrededor del alimento, es de élite. Entonces ahí también todo esto pues está en este caldo, ¿no?, en este gran caldito y en este gran como esquite que tenemos ahí, ahí hirviéndose, ¿no? Y que tenemos que repensar, Mariana, o sea, estos son temas de emergencia, ¿no? Totalmente. O sea, todo lo que tiene que ver con bases alimentarias, acceso a tierras de siembra, trabajo, ¿no?, calidad y cantidad de alimentos son fundamentales en este momento en el que pues la globalización, podemos decir que estamos en una crisis, ¿no? O sea, todas estas decisiones que se están tomando por nuestro vecino del norte, ¿no? Pero todas estas cosas que hay en Medio Oriente, pensamos que no nos tocan, pero pueden llegar a tocar aún más, ¿no?, los sistemas alimentarios que tenemos en México. Entonces, son temas a los que hay que entrarle, y hay que entrarle mucho como consumidor, con la conciencia de que lo que estoy pagando, a ver, ¿a quién estoy promoviendo cuando como esto en este lugar? ¿No? O sea, todo eso impacta, todas las decisiones cotidianas impactan. Voy a meter a un movimiento, voy a ser más consciente de lo que compro en mi casa, voy a hablar de estos temas con mis hijitos, ¿no? Con mis compañeros de trabajo, o sea, se han vuelto con el tiempo temas emergentes. Eso, y la emergencia pues nos compete a todas las personas que habitamos este planeta, ¿no? Sabemos que, pues mira, el tiempo siempre se nos acaba cuando conversamos de estos temas que nos interesan, ¿no? Uno se queda siempre picado, pero bueno, cambio climático, ¿no? También vimos pues todo este tema también de cómo está afectando el tema de o las lluvias, o el exceso de lluvias, o el exceso de calor, o no, todo esto tan extremo. Ahí habría que decir que las variedades nativas tienen mucho sentido. ¿Por qué? Porque llevan muchos años, ¿no? Conservándose a pesar de los cambios
climáticos, ¿no? Digámoslo así, han demostrado una enorme resistencia a esto, ¿no? Claro, cuando hay problemas se producen más poquitos y así, pero sí son los grandes sobrevivientes estos maíces nativos. Y desafortunadamente hoy en los supermercados, en las tienditas de barrio, ¿no? Las famosas misceláneas, pues encontramos unas tostadas de una calidad infame, tamales empaquetados de la costeña, ¿no? Este tipo de cosas que no están ayudando realmente a conservar toda esta diversidad alimentaria que es benéfica para nuestros cuerpos, para nuestra mente, para los territorios en los que habitamos, ¿no? Totalmente, hasta para el alma, ¿no? Sabemos que está relacionada con un montón de rituales, ya tenemos también ahí un poco más sobre lo que sucede en la Ciudad de México. Dulce, estamos por ya tener este cierre. Yo quisiera hacerte una última pregunta más gustosa, ¿no? Sí. Quisiera que tú me dijeras cuál es el platillo de maíces que más te entraña por alguna razón familiar, porque siempre me gusta irme a ese punto como inicial, ¿no? Porque sabemos que pues todas las personas tenemos esta relación con este grano, pero te quisiera hacer esa pregunta para que fuéramos cerrando con algo pues también gustoso. Pues fíjate que para mí la tortilla, o sea, la tortilla como parte de mi labor como estudiante en antropología, en posgrado, y luego con toda mi experiencia en medios también y ahora en docencia, me sigue sorprendiendo la cantidad y variedad y tamaño de tortillas que hay en este país. O sea, y la tortilla es algo que disfruto tanto en la cotidianeidad que digo, ¿qué sería mi vida si no tuviera tortillas, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que los tamales. Eso, sí. Porque también la diversidad de tamales es asombrosa, casi que habría más variedad de tamales que de tortillas, pero habríamos de hacer un programa sobre eso. Eso, se hará, ¿no? Se hará. De hecho, ahorita Dulce justo está sonando de fondo una canción que se llama Lo-Fi Tamales Oaxaqueños de Palma Sur, ¿no? Porque también sabemos que pues es un sonido muy de la ciudad, ¿no? Sí. Muy algo que tenemos, además incluso llamarle tamales oaxaqueños, ¿no? Es algo muy de la ciudad, porque el oaxaqueño diría, híjole, pues ¿cuál de todos, de todas las regiones? Dulce, te quiero agradecer de corazón, Resistencias Alimentarias te agradece ser su madrina de la emisión número 1, con mucho de verdad humildad, con mucho gusto de que nos hayas compartido tu experiencia, y pues eso, invitarles a todas las personas que pues sigan el trabajo de Dulce. Ella compartirá algunas cosas que ella cree pertinentes para que podamos socializar la información, sí. Y pues siempre, porque son temas tan profundos como la milpa misma, ¿no? Así es, Mariana, yo te agradezco muchísimo la invitación. Seguiremos como campaña, ¿no? Luchando por la biodiversidad y los maíces. Síganos en nuestras redes sociales que sí tenemos. También en Semillas de Vida, también en la Alianza por la Salud Alimentaria, el colectivo Zacahuitzco, el Tianguis Alternativo, en fin, hay La Imposible. O sea, hay muchísimas iniciativas a las que pueden unirse también, ya sea como consumidores, como gestores, ¿no? De estos movimientos, pero sobre todo mantengan su compromiso como consumidores. Eso, y poner siempre antes de dónde viene ese maíz que me estoy comiendo, ¿no? Es a quién estoy, a qué familia agricultora, ¿no? Voy a estar haciendo equipo. Muchas gracias, Dulce. Gracias por estar en Resistencias Alimentarias. Les agradecemos mucho haber estado esta hora con nosotros. Nos despedimos. Esto es Resistencias Alimentarias desde Radio Nopal. Nos vemos en 15 días. Gracias. Hola, soy Miguel Plasencia de Catepec, del programa Mitote, y si quieres escuchar más de música, danza, cultura, sigue Radio Nopal en www.radionopal.com.